Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Iberoamérica? Es un verdadero placer saludarlos. Hoy es martes 27 de junio del 2018 y estamos listos para llevarle lo más relevante de nuestra región. Mucha información muy interesante, muy importante. Antes saludo con mucho gusto a mi compañera Ana Cristina Olvera. Ana Cristina, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien, Omar, el gusto es mío y agradezco como siempre a todos los que nos acompañan, como bien lo dijiste. En esta emisión de Iberoamérica al Día tenemos mucha información, la crisis que se está viviendo con los refugiados en Europa y mucho más. Acompáñenos, esto es Iberoamérica al Día. España recibirá más apoyo de la Unión Europea para remediar la crisis de migrantes en el continente. El líder del gobierno de Cataluña, Quim Torra, reitera que buscará la independencia de la región autonómica. El presidente de Brasil, Marcelo Rebelo, se reunió con el mandatario estadounidense Donald Trump. Y en los deportes, México logró su pase a los octavos de final del Mundial Rusia 2018. Así es, iniciamos este miércoles con toda la información. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, informó que su país recibirá más apoyo de la comunidad europea para hacer frente a la crisis de refugiados que vive el continente. Previo a participar en la reunión del Consejo de la Unión Europea, justo para tratar el tema migratorio, el mandatario español reiteró que no se deben aplazar las acciones para superar este desafío que dijo debe afrontarse de manera multilateral. Les adelanto, señorías, que después de las conversaciones que mantuve ayer con la canciller Merkel y también con el presidente de la República Francesa, España obtendrá más recursos económicos también para reforzar ese diálogo bilateral con los países de origen y los países de tránsito. España es plenamente consciente y está plenamente comprometida con la defensa del derecho de asilo y con las garantías de aquellos que necesitan de protección internacional. Y en este sentido quiero manifestar el compromiso del Gobierno de España por la necesidad de abordar la reforma del sistema europeo común de asilo. La reunión del Consejo de la Unión Europea se realizará a partir de mañana en Bruselas, Bélgica. Y el gobierno de Portugal se dijo dispuesto a dar asilo a parte de los 238 migrantes que viajan en el buque Lifeline que atracó en la costa de Malta. Los refugiados que fueron rescatados por esta embarcación llevaban una semana en aguas del mar Mediterráneo. Italia también se ofreció a recibir a un grupo de estas personas de la misma forma que lo hizo Bélgica, los Países Bajos, Francia, Irlanda y Luxemburgo. Precisamente para hablar de las consecuencias de esta crisis migratoria que se vive en Europa, así como de los esfuerzos que se realizan para mitigarla, agradecemos que nos tome la llamada al académico de la Universidad de Anáhuac de México, Adolfo Laborde. ¿Cómo estás, Adolfo? Un placer saludarte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les envío un saludo a los dos. Nuevos esfuerzos se están realizando en el seno de la Unión Europea para visualizar estrategias que permitan revertir este problema. Desde tu perspectiva, alcance, ¿cómo llegan estos países con un nuevo gobierno que se acaba de involucrar, el de España, pero que tienen una tarea muy difícil por atender? Sí, Omar, es una tarea titánica. Las políticas que se han llevado al día de hoy es para mitigar, para poder salir al paso de este fenómeno que ya ha rebasado las capacidades de los países que están recibiendo. De hecho, hace apenas una semana y media se da a conocer esta noticia del buque que no puede estar en Italia y en otros puertos y tiene que llegar a España, y entonces esto llama a un replanteamiento de la recepción y del número de refugiados o migrantes dentro de la lógica que se tiene en la política migratoria de Europa, ¿no? Hay una sola política migratoria, pero hay algunos países que no están dispuestos a seguirla y al contrario, hay pugnas y hay visiones encontradas. Adolfo, es un placer saludarte y bueno, estamos ya a punto de iniciar esta reunión que van a tener representantes de los 28 países de Europa, donde precisamente van a analizar estas posturas y donde también estará involucrada de alguna forma el Reino Unido a pesar de este proceso de separación que está llevando a cabo de la Unión Europea. ¿Cuál es tu perspectiva de los puntos o las conclusiones a los que se podría llegar en esta reunión del Consejo de la Unión Europea? Bueno, me parece que la posición comunitaria es tener una apertura, ¿no? Tener una estrategia
de acuerdo, repito, a las capacidades de recepción de cada uno de los países, pero también hay que tomar en cuenta que hay otros países, ¿no?, como Austria, Hungría, que no están pues dispuestos a mantener la recepción de estos flujos migratorios. Y bueno, también hay países que son los que están cubriendo en primera instancia este fenómeno, ¿no? Pues estamos hablando de Grecia, estamos hablando de la propia Italia, y eso lógicamente va a presionar los términos de la negociación, y bueno, pues no hay recursos que alcancen para un fenómeno que se tiene que atacar desde el origen, desde la expulsión, y eso pues es muy complicado. Sin duda alguna estamos hablando de un problema histórico. La migración no es de este siglo, ni mucho menos, y como bien comentabas, una de las principales fortalezas es el país de origen, revertirlo desde ahí. Pero ¿cómo hacerle cuando de repente también existen fronteras que en vez de abrirse, independientemente de que la Unión Europea, dentro de la Unión Europea hayan fronteras muy flexibles, pero fuera de la Unión Europea prácticamente estas están cerradas? Lo podemos ver ahora también con nuestro vecino del norte, Donald Trump, que día y noche está hablando del muro, también en otras vertientes como es en Sudamérica, entre Venezuela y Colombia, en fin. ¿Cómo revertir esto? Sí, bueno, mira, se han trabajado en dos perspectivas hace algunos años, tomando en cuenta la estructura económica financiera internacional. Se puede hablar de la ayuda oficial para el desarrollo, que son estos flujos que se dan a través de las agencias multilaterales, las globales, o bien la ayuda bilateral, y eso es lo que se tiene que hacer, es generar una estrategia de cooperación norte-sur o cooperación sur-sur para poder detonar un desarrollo regional y evitar precisamente que las personas tengan que salir expulsadas, dado que ese es el problema. Las personas salen no por gusto, se van porque buscan mejores condiciones de vida, y eso pues está en manos, por supuesto, de la nueva visión que se tendrá que tener de la cooperación internacional para el desarrollo. Finalmente, Adolfo, si nos pudieras por favor recordar cuál es la perspectiva de organismos como las Naciones Unidas ante esta situación. Sin duda, pues la migración y la crisis de refugiados y de inmigrantes que se vive, como bien lo decía Omar, en varias zonas, en varios puntos rojos a lo largo y ancho del planeta. Ha sido uno de los temas principales que se han expuesto, incluso para proyectar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. ¿Cuáles son las perspectivas que tienen estas instituciones al respecto? Sí, los objetivos, lo dices bien, 2030 de Naciones Unidas incorpora el tema de la migración, el desarrollo sustentable como objetivos primordiales, y los países están obligados a cumplirlo. Sin embargo, bueno, pues repito, una cosa es lo que se dice ahí y otra cosa es los esfuerzos reales. Naciones Unidas tiene algunas agencias que ayudan a mitigar el problema. Hablo de ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Puedo hablar también de la Organización Internacional de las Migraciones, que ya recibe subsidio de Naciones Unidas, pero no es suficiente porque estos organismos de alguna manera son paliativos, no solucionan el problema. El problema tendría que solucionarse a través de la transferencia de fondos, de know-how, del establecimiento de planes de desarrollo en esos países, para evitar que sus poblaciones, las más marginadas, las más vulnerables, pues tengan que ver la migración como una salida. Y también hay que hablar ahí de México, ¿no? De la disparidad del desarrollo regional de nuestro país y de Centroamérica. Entonces, tenemos que hablar ya de esos grandes proyectos de desarrollo regional que impacten y que pues obliguen a la gente a quedarse, ¿no? En términos de política pública. De lo contrario, pues vamos a ver que estas organizaciones o estos organismos pues solamente tratarán de aliviar de alguna manera el fenómeno migratorio. Pues sin duda coincidimos en que el problema migratorio, final de cuentas, ante un mundo global, ante un mundo interconectado, por muchas formas, se tiene que atacar de forma integral y con la participación de los distintos bloques que hay en el mundo. Así es, Omar, hay una necesidad de replantearse los objetivos, no solamente a través de estas grandes aspiraciones de reducir la pobreza, sino también generar las condiciones en los países para que la gente pueda o emplearse o bien tener mejores condiciones de vida. Muchísimas gracias, Adolfo Laborde, por haber estado con nosotros esta tarde en Iberoamérica al Día. Un fuerte abrazo. Con mucho gusto, hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Y seguimos con los temas migratorios, pasamos de Europa hasta América, porque en Estados Unidos un tribunal de San Diego, California, ordenó la reunificación de las familias de migrantes que fueron separadas por la policía bajo la política de cero tolerancia impuesto por el gobierno del presidente Donald Trump.
Los menores de 5 años deberán ser reunidos con sus padres en un plazo de 2 semanas y en menos de 30 días en el caso de pequeños que superen esta edad. En ese mismo sentido, 17 estados de la Unión Americana presentaron una demanda para obligar al gobierno a reunificar a estas familias. La demanda sostiene que las autoridades negaron a los migrantes un proceso judicial justo y les privó de su derecho a solicitar asilo. Mientras tanto, en la Cámara de Representantes fue rechazado un proyecto de ley migratoria que era apoyado por el presidente Donald Trump. Este buscaba limitar la migración ilegal, frenar la separación de familias en la frontera y financiar el muro en los límites con México. Y en otros asuntos, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, realiza una visita oficial a los Estados Unidos, donde se reunió con su homólogo Donald Trump. Ambos mandatarios reforzaron su relación bilateral y se comprometieron a estrechar vínculos para abordar los conflictos globales, promover la prosperidad económica y fortalecer la seguridad energética. Hay miles de millones de portugueses y lusoamericanos viviendo aquí. No solo es una alianza militar, política y económica, es más que eso, es algo más humano. ¿Cuántos cientos de millones de personas viven amando a nuestros dos países al mismo tiempo? Para ampliar la información sobre esta visita que realiza el presidente portugués a los Estados Unidos, nos enlazamos hasta Washington, D.C. con Rubén Barrera. Él es corresponsal de la agencia de noticias del Estado mexicano Notimex. Rubén, muchísimas gracias por tomarnos de nueva cuenta este enlace. Te saludamos con gusto. Cuéntanos cuáles fueron los puntos más importantes de esta reunión. Buenas tardes, Ana, Omar. Obviamente la reunión, yo creo que el punto principal aquí, sobre todo de cara a la próxima reunión de la OTAN, fue la cooperación militar. Portugal es uno de los países que forma parte de la coalición internacional y actualmente realiza tareas de apoyo, sobre todo de capacitación de las fuerzas afganas. Y este es un punto importante para Estados Unidos. El presidente Trump ha expresado su deseo de reducir la presencia militar en Afganistán, aduciendo los altos costos, que es un tema además que también seguramente volverá a ser abordado durante la reunión de la OTAN. El otro tema abordado por los dos presidentes fue el tema comercial. Recordemos que en estos momentos estamos en lo que podría ser las vísperas de una guerra comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos a partir de la decisión del presidente Trump de imponer aranceles sobre las importaciones de acero y aluminio que provienen tanto de la Unión Europea como de Canadá y México. Y aquí, podríamos decir, Ana, Omar, que no se esperan muchos cambios. El presidente Trump ha dejado ya en firme su intención de mantener esta política, insistiendo en que es necesario para evitar el enorme déficit de la balanza comercial de los Estados Unidos. Más allá de eso, yo diría que el encuentro en la Casa Blanca se vio ciertamente opacado por las noticias del día, entre estas, como ustedes ya lo decían, el voto poco antes en la Cámara Baja, el fracaso de los republicanos por empujar una nueva iniciativa de ley migratoria que no contó con el apoyo de el ala más conservadora del Partido Republicano, quienes estaban opuestos a la idea de ofrecer una avenida hacia la ciudadanía a los beneficiarios del programa DACA. La próxima visita del presidente, el próximo encuentro del presidente Trump con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el inesperado y sorpresivo anuncio de que un magistrado de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Anthony Kennedy, se retira a partir del mes próximo. Yo diría que este encuentro, fue un encuentro, a pesar de eso, fue un encuentro agradable, tuvo sus momentos, podríamos decir, de humor, particularmente cuando el presidente Trump le preguntó al presidente Rebelo de Sousa si él creía que si Ronaldo podía presentarse como contendiente de él en las elecciones.
a lo cual el mandatario portugués le respondió que Portugal no es Estados Unidos. Fue yo diría un encuentro bastante cordial entre los dos mandatarios. Pues sí, muy ad hoc al Mundial y por supuesto a la figura y al gran papel que está teniendo Cristiano Ronaldo en este Mundial allá en Rusia. Finalmente creo que es un acercamiento pues dentro de Iberoamérica a España y a Portugal de forma interesante. No hace poco estuvieron los Reyes también en la Casa Blanca. Donald Trump prometió una visita próxima y futura, obviamente, a España. Creo que entre España, Portugal y Estados Unidos está habiendo una buena relación, a diferencia de otros países europeos que ha habido más estira y aflojas en las relaciones bilaterales. Exactamente, y yo añadiría algo, que me parece que estas dos visitas de alguna manera han servido un poco para matizar las tensiones que existen entre la Unión Europea y los Estados Unidos a partir de este jaloneo comercial. Recordemos que la última visita, la anterior visita, antes de la visita de los Reyes de España y antes de la visita del presidente de Portugal, fue la visita del presidente de Francia, Emmanuel Macron. Una visita en la que se esperaba, además de que esto, de alguna manera, dado lo que algunos consideran la influencia que se esperaba podría tener Macron sobre Trump a partir de la buena química personal, se esperaba que esta visita, la visita de Macron, pudiera hacer cambiar de parecer al presidente Trump con respecto al deseo expresado de imponer estos aranceles. Y como sabemos, a final de cuentas, esto no se dio. Las tensiones, las divisiones quedaron evidenciadas posteriormente en la reunión del G7. Y yo creo que esta última visita del presidente de Portugal, de alguna manera vino un poco como a bajar estas tensiones, pero bueno, una cosa es lo que pasa de cara al público, Omar, claro, y otra cosa es lo que sucede detrás de bambalinas. Exactamente, Rubén. Pues muchísimas gracias, te agradecemos mucho este completo reporte de lo que sucedió en esta reunión. Seguimos en contacto. Un fuerte abrazo. Buenas tardes. Buenas tardes, y en más información que tiene que ver con España. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, está en Washington, donde participó en la reunión del Catalunya America Council, un organismo que defiende los intereses de la región autonómica en los Estados Unidos. Desde ahí, el líder del gobierno aseguró que luchará por la independencia catalana. Hoy, aquí en la capital de los Estados Unidos, donde valoran la dignidad y la libertad de la gente, quiero proclamar que tengo la esperanza, el convencimiento de que Cataluña se unirá al resto de las naciones libres del mundo. Sin duda, lo lograremos. Asimismo, informó sobre la reapertura de 6 delegaciones internacionales de Cataluña, incluida la de los Estados Unidos. Y en España, la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo confirmó el procesamiento judicial en contra de los líderes del Procés, es decir, el movimiento independentista catalán del año pasado. Esto incluye al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al vicepresidente Oriol Junqueras. Las autoridades determinaron que existen los elementos necesarios para consolidar las acusaciones que pesan en su contra por rebelión, malversación y desobediencia. Además, abre la puerta para la suspensión temporal del cargo al ex líder del gobierno, que hoy es diputado. Y este domingo, México vivirá la elección más grande de su historia. Esto es lo que está en juego. Este 1 de julio, los mexicanos elegirán al próximo presidente del país entre 4 candidatos: José Antonio Meade de Todos por México, Andrés Manuel López Obrador de la coalición Juntos Haremos Historia, Ricardo Anaya de la coalición Por México al Frente y Jaime Rodríguez Calderón por la vía independiente. El candidato elegido gobernará por los próximos 6 años y tomará protesta el 1 de diciembre. Además de las elecciones federales, la jornada también contempla comicios locales en 30 de las 32 entidades federativas
legislativas del país. Se votará por 128 senadores, 500 diputados federales, 9 gubernaturas, incluyendo la capital del país, 912 diputaciones locales, 1.597 ayuntamientos, 184 juntas municipales, además de 16 alcaldías. Hoy es el último día en que los candidatos a cualquier cargo popular pueden hacer campaña, puesto que a partir de mañana comienza la veda electoral hasta el 1 de julio, tiempo que utilizarán los electores para reflexionar su voto. La autoridad electoral mexicana prevé tener los resultados de la elección presidencial la misma noche del domingo con un conteo rápido. Con información de Axel Meneses, Iberoamérica al Día. Y le presentamos una cápsula que nos envía la Organización de las Naciones Unidas sobre cómo en Camboya un grupo de mujeres están luchando por su derecho a la vivienda. Y es que en ese país asiático, así como en muchos lugares del mundo, el desarrollo supone una amenaza para sus hogares. En la capital, Phnom Penh, más de 120,000 personas han sido desalojadas de su casa desde 1990. Rod Sopal lleva viviendo aquí, a las afueras de Phnom Penh, en Camboya, desde hace 6 años, pero ella no eligió esta casa ni esta comunidad. Antes de mudarse aquí, había vivido toda la vida en el centro de la ciudad, en una comunidad conocida como Dei Krahon. Pero la mañana del 24 de enero de 2009 sucedió esto. La policía operaba en nombre de una compañía de construcción y urbanización llamada 7NG, que había visto las oportunidades para esta tierra en medio de la creciente capital de Camboya. Bajo la ley camboyana, los ciudadanos tienen derecho a la propiedad de la tierra y están protegidos de los desalojos ilegales. Cualquier proyecto de construcción solo puede salir adelante con el consentimiento de los propietarios. Sin embargo, desde el año 2000 se han visto afectadas 500,000 de personas porque estas leyes y otras que protegen los derechos humanos no han sido respetadas. Carla Silbert, de ONU Mujeres en Camboya, asegura que cada vez son más las mujeres como Kim Hyan que se están convirtiendo en defensoras de los derechos a la tierra y la propiedad. I think that that's really going to give women a much stronger position in terms of being able to advocate for their rights in relation to the land that they hold. Y parece que las autoridades están escuchando. El gobierno real de Camboya se comprometió a emitir al menos el 20% de los títulos de tierras individualmente a mujeres. Un objetivo que ya se ha cumplido. Muy buenas tardes, buenas noches amigos de Iberoamérica al Día, un placer estar con ustedes. Soy Jorge Rubio, vamos con la información deportiva. Partido dramático este día en el duelo entre México y Suecia. El último duelo de la fase de grupos en el sector F. México llegaba como primer lugar del sector y el empate o incluso perdiendo podría pasar a octavos de final. La selección mexicana se vio con poco o casi nulo fútbol, sin buen juego en equipo, sin individualidades sobresalientes, combinado con un gran partido de los suecos que mantuvieron el fútbol inteligente y ordenado, que llevaron al cuadro azteca a la derrota por 3-0. Al minuto 50, Ludwig Augustinsson hizo el 1-0, el segundo al 62 de penal gracias a Andreas Granqvist y el tercero fue autogol de Edson Álvarez al 74. Al final, los mexicanos accedieron a octavos de final gracias a los 6 puntos que consiguieron en los 2 partidos previos y de esta forma queda el grupo F después de la sorpresiva victoria de Corea 2-0 sobre Alemania. Alemania queda eliminada de la Copa del Mundo por primera vez. Corea se mete al tercer lugar, pero también
también ya queda eliminado y ahí de esta forma Suecia avanza como primero del grupo F y México avanza como segundo lugar por una mejor diferencia de goles. Los suecos se meten a esa posición. Vamos a otro encuentro de otro grupo para ver contra quién se va a enfrentar la selección mexicana. Serbia se enfrentó a Brasil. Serbia todavía con posibilidades de meterse a los octavos de final. Brasil buscaba el liderato del grupo E y bueno, el inicio fue malo para los brasileños ya que Marcelo tuvo que abandonar el duelo a los 7 minutos de iniciado. Fue a los 36 del primer tiempo cuando Paulinho marcó el 1-0 y al 68 Thiago Silva selló el marcador. 2-0 le gana Brasil a Serbia y de esta forma los brasileños también acceden a los octavos de final. Y Suiza se enfrentó a Costa Rica. Suiza también tenía que ganar o tener un buen resultado para avanzar a la siguiente instancia, mientras que Costa Rica ya llegaba eliminado. Al minuto 31, Blerim Semaili puso al frente a los suizos, pero al 56 Kendall Watson anotó el empate para los ticos. Al 88 Dimick hacía el 2-1 para Suiza y al 93 un autogol de Jan Sommer hizo el 2-2, con lo que Costa Rica suma su único punto en la Copa del Mundo. Quedan eliminados, pero Suiza pues también avanza a los octavos de final. Así queda el grupo E con Brasil de 7 unidades en el primer lugar, Suiza con 5, Serbia y Costa Rica quedan eliminados y así quedan los octavos de final que se definieron este día. El 2 de julio, el próximo lunes, Brasil en contra de México a las 9 de la mañana, tiempo del centro de México, y Suecia contra Suiza el día 3 de julio. Mañana, por supuesto, les tenemos ya todo el panorama de cómo se van a jugar todos los partidos de octavos de final. Vamos ahora a ver otro partido, o más bien lo que va a suceder mañana, muy tempranito. El equipo de Senegal se va a estar enfrentando a Colombia, el conjunto colombiano que necesita ganar para llevarse el boleto a los octavos de final, y de lo contrario podrían quedar eliminados. Esto es en el grupo H. Japón tiene 4 puntos y se enfrentará a Polonia. En caso de empate de Colombia, combinado con una derrota de los nipones, entonces el equipo de Peckerman avanzaría junto con el cuadro africano de Senegal. Así que para que no haya sorpresas, Colombia tiene que salir a ganar mañana. Está claro que es un partido decisivo y el triunfo es el que nos asegura la clasificación. Pero el ánimo es muy fuerte y tenemos que ser optimistas por lo que sucedió el último juego. Hasta aquí la información deportiva. Nos vemos mañana. Que tengan excelente tarde, excelente noche. Regreso con ustedes. Pues vaya mundial. Muchísimas gracias, Jorge. Nos vemos el próximo, mañana jueves. Cerramos semana. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado esta mitad de semana. Que pasen un excelente miércoles, ya sea de noche o de tarde. Y hoy nos despedimos con Bolero de Maurice Ravel, interpretado por la Filarmónica de Viena bajo la dirección del venezolano Gustavo Dudamel, quien en días pasados recibió la Orden al Mérito Pablo Neruda. Y los esperamos mañana con más información. Hasta luego.